Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Estoy haciendo este video porque estuve hablando con algunos de ustedes en los comentarios sobre el tema de los regates y me pasaron un video muy bueno, un suscriptor, le mando un saludo ahí en los comentarios, donde me pasó video de regates que, si bien yo los vi, los probé y la mayoría me salen, en el video que yo vi, quizás el chico que los hizo, o los hace mejor dicho, los interpreta de otra forma por el hecho de que debe tener el mando configurado de otra forma. A veces donde yo veía que era un círculo era un cuadrado, a veces donde decía R3 era L3 quizás, o viceversa. Entonces lo voy a traer todo esto, lo que yo pude aprender, lo que ya más lo que yo ya sabía, y vamos a hacer un video, solamente este video de regates. Así que vamos a comenzar por los regates que yo sé, los más simples, y luego vamos con los que aprendí y voy a tratar de explicarlo lo más simple y gráfico posible. Bien, primero vamos a explicar lo que es el recorte que todos ya conocen. Vas corriendo y con cuadrado más X según la dirección. Esto sí, lo podés apuntar. Por ejemplo, apuntás hacia arriba. Perdón, a mí me salió hacia abajo, pero bueno, hacia arriba, dije. Y bueno, ahí la pasé. Ahí está, y va hacia afuera, ¿sí? Y según hacia donde vos apuntes, va el recorte, ¿sí? Entonces, recorte, hacia arriba o hacia abajo, y ahí sale. El primer truco es ese. Vamos con el segundo truco entonces, que es sprintar. Sprintar, vos dirás, bueno, es con R1, pero si tocas R1 dos veces la tira más larga, ¿ves? Eso te puede servir para sacar ventaja cuando, por ejemplo, vas corriendo por la banda y querés tirar un centro, el defensor te está corriendo, te está marcando y ahí, espera que si tocaba ahí se me iba, ¿no? Pero vamos a agarrar un poquito más de espacio. Voy corriendo dos veces, la tira un poquito más larga y tiro centro y ¡pa! Gol. Bueno, sí, gol. Bueno, perfecto, vamos a pasar entonces al siguiente truco. Bien, el siguiente truco va a ser, que ya lo he explicado en otros videos, el tirar la larga mientras corremos. Entonces vamos, por ejemplo, corriendo, presiono R2 mientras corro, obviamente corro con R1, presiono hacia uno de los lados, ¿sí? Por ejemplo, hacia arriba R2 y la tira larga. Ese es otro de los trucos. Vamos entonces a pasar al siguiente. Bien, el siguiente es pisarla hacia atrás. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a, por ejemplo, se la doy a Rafa Márquez. Presiono R2 y presiono hacia atrás. R2 y hacia atrás. R2 y hacia atrás. Funciona también con el mando digital, tanto como con la palanca analógica. Entonces, manteniendo R2 y hacia atrás, lo podemos hacer también parado, ¿sí? Entonces ahí la pisa y la tira hacia atrás. Vamos entonces ahora con control orientado. El control orientado, o sea, es pisarla e irse hacia uno de los lados. Entonces lo que tenemos que hacer es primero pararnos. Cuando estamos parados así, presionamos R2 y después cuando pisamos hacia atrás y nos movemos hacia uno de los lados. Esto tiene que ser con la palanca analógica, con la L, ¿sí? L3. Entonces, presiono R2 atrás y a uno de los lados. Ahí va. Por ejemplo, hacia abajo, ¿ves? Control orientado y va, ahí está. La piso hacia atrás y para, a ver si me sale, ahí está, hacia abajo, ¿ves? Entonces de nuevo, hacia atrás y track, ahí está. Vamos entonces con la vuelta marsellesa. Si jugaste por ejemplo a Street Fighter, cuando hacías el Hadouken, viste que cuando hacías la U hacia adelante, bueno, lo haces media U hacia adelante, haces así, de abajo hacia adelante, sin presionar ningún botón, vas corriendo hacia adelante y toque, ahí va, sale perfecta. Entonces, con U hacia adelante, ni siquiera es completa. Yo antes pensaba que era con R3 completo, pero no, nada que ver. Es sí,
con R3, pero es solamente media U y ya sale la vuelta marsellesa. Bueno, esto es súper importante, cancelar el disparo. Es decir, cuando vamos a tirar a puerta y vemos que justo porque se iba a poner algún defensor en el medio o porque le pusimos mucha energía y decimos, se va a ir el tiro al demonio, bueno, vas corriendo o le vas a pegar, por ejemplo, y lo cancelás con R2. Vas corriendo, si querés sin presionar R1, pero es un poquito más difícil, pero tenés que presionar los dos. Si no vas corriendo, cuando apretás cuadrado, inmediatamente tenés que presionar R1 y R2 los dos juntos. Y si no, si vas corriendo ya con R1 es más fácil, porque ahí vas a tirar a puerta y lo cancelás con R2. Entonces, cuadrado más R1 y R2. Bien, este es otro importante, el disparo a colocar. ¿Cómo hacemos esto? Porque si disparamos normal, el tiro va fuerte, ahí le pega fuerte y ya está. Pero ¿cómo hago para que, por ejemplo, utilizar las habilidades de Ronaldinho, en este caso, de Messi, de Xavi, de jugadores que tienen mucho pie? Bueno, vamos entonces por acá a perfilarnos y cuando va a disparar, ¿ves que abre el pie? Eso es con R2, es decir, cuando va a disparar, presionas cuadrado e inmediatamente le presionas R2 y dispara a colocar. Lo que pasa que también depende de la dirección que vos le des, ¿sí? Yo le pongo a colocar ahí, tengo que cerrar el disparo, ¿ves cómo entró ahí? Si yo lo dejo sin darle dirección con el L3, entonces por ahí dispara muy abierto, pero si lo voy cerrando el disparo, ¿ves? Mirá, ahí lo voy cerrando, disparó muy arriba. Pero depende también de cómo le pegue el jugador, de la habilidad del jugador y de cómo le vaya cerrando el tiro. Ahí lo cerré mucho, por ejemplo. Pero bueno, ahí ya sabes que para colocar el disparo es con cuadrado e inmediatamente presionar R2. Esto es otro de los trucos que también causa un poco de confusión, ¿sí? Cuando yo vi la vaselina, muchos dicen que hay que presionar primero el L1 o el R1 y es al revés. Por ejemplo, vos vas corriendo, ¿no? Venís de acá y te sale el arquero, ¡tuc! E inmediatamente cortita como la pica con el R1. Es decir, son dos tipos de vaselinas o emboquilladas, como quieras llamarle. Entonces, viene, sale el arquero, cuadrado, R1. Esa es para picarla cortita. Y después está la vaselina, digamos, para picarla desde más lejos, ¿no? Vamos a pasársela, por ejemplo, a algún jugador que le pegue mejor. Y ves que ya es más alta. Obviamente que depende de la fuerza con la que la piques, con la que le des fuerza con el cuadrado. Y después, lo único que tenés que hacer es presionar inmediatamente L1 y va a ser la vaselina normal. Y la otra es con el R1. Esto es algo muy curioso que se hace para levantar la pelota, digamos, es como levantarla un poquito, como para preparar un disparo. Vas corriendo y con el R3 presionas abajo y arriba y la levanta así. Eso es como para prepararte un disparo, ¿verdad? Es un poquito raro porque lo podés utilizar para varias cosas, pero vas corriendo normal sin R1, abajo y arriba, y la levanta. Bien, después tenemos dos tipos de bicicleta. La bicicleta simple, que es presionando R2. Y después tenemos la bicicleta más larga, que es presionando 3 veces L1. 3 veces L1 hace la bicicleta más larga, hace la bicicleta simple. Ahora, cuando la agarra un jugador como Ronaldinho, para hacer la elástica, fíjate que ahí la hace, ¿ves? Eso es la hace con R2, ¿ves? Ahí está, la tira. Si yo presiono varias veces el R2, tira ya directamente 3 veces R2, tira la bicicleta y después la elástica. Pero porque Ronaldinho tiene esas características en este juego, no la van a hacer todos los jugadores. La va a hacer Ronaldinho y alguno que otro más. Así que eso para tenerlo en cuenta.
Y el último truco que voy a enseñar hoy es preparar el disparo tirando la pelota hacia adelante. Con L1 y R1 al mismo tiempo, ¿ves? Ahí la tiras hacia adelante, le da un toquecito y después ¡pa! Ahí está, golazo. Bueno, es un buen movimiento, digamos, para aprender. Después están los tacos, hay un montón de otras cosas que yo la verdad no me salen normalmente, porque yo creo que es también el taco cuando el taco o la rabona, por ejemplo, son cuando el jugador está de espaldas, el taco, y la rabona le pega solamente cuando el jugador está a contrapierna, pero no lo hace siempre. Entonces son cosas que tampoco es que van a salir todo el tiempo. Así que eso también tener en cuenta, lo mismo que la chilena, ¿no? Así que bueno, eso es lo que aprendí gracias al suscriptor que me pasó el video. Y bueno, espero que si también ustedes saben otros trucos para el P6 en este caso, que lo quieran compartir, así yo lo subo en los siguientes videos, sería genial. Así que si te gustó el video dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo.